Tenía 55 años cuando le pagué el mandado a mi vecina, una viejita de mi cuadra, en el mercado. Al despedirse, se me acercó y me susurró al oído: «Cuando tu viejo se vaya a la chamba, ni se te ocurra mirar las plantas de tu jardín». Aquello no tenía ni pies ni cabeza, así que le di el avión y lo ignoré. Pero, al día siguiente, en cuanto eché un ojo al jardín de mi casa, mi mundo se vino abajo por completo. Pero antes de seguir con el chisme, dejen en los comentarios desde qué país o ciudad nos están viendo. Queremos saber dónde andan nuestros suscriptores. Me llamo Rocío y durante toda mi vida me he sentido orgullosa de ser una mujer práctica, con los pies bien puestos en la tierra. Nunca fui de esas que creen en supersticiones o cuentos chinos. Siempre confié en lo que podía ver, tocar y comprobar. Pero todo cambió aquella tarde de jueves, cuando decidí tener un gesto de buena onda que terminaría destapando la verdad más dolorosa de mi existencia. Estaba en el súper de la colonia, empujando mi carrito por los pasillos iluminados, cuando la vi. Doña Chole. Vivía 3 casas abajo de la mía, en una casita pequeña y traqueteada por el tiempo, con la pintura descarapelada y el zaguán oxidado. La veía de vez en cuando caminando por la calle, siempre encorvada, siempre solita. Ese día estaba parada frente a los estantes del arroz, checando los precios con una cara que mezclaba cansancio y resignación. La observé mientras agarraba la bolsa más barata y luego la devolvía al estante, como si ni ese precio le alcanzara para su bolsillo. Su carrito estaba casi vacío. Unos paquetes de sopa de fideo, medio cartón de huevos, una botellita de aceite. Nada más. Sentí que se me apachurraba el corazón. Yo tenía una vida cómoda, un marido que ganaba buena lana, una casa amplia. Jamás me faltó nada. ¿Cómo podía simplemente pasar de largo y hacerme de la vista gorda? Me acerqué con cuidado, sin querer espantarla. «¿Doña Chole?», la llamé suavecito. Ella volteó. Sus ojos cansados tardaron un segundo en reconocerme. «Hola, mija», respondió con un hilito de voz, casi un susurro. «¿Todo bien?», le pregunté, aunque la respuesta se le notaba en toda la cara demacrada, en la ropa gastada, en las manos tembeleques que agarraban la manija del carrito. «Ah, ahí la llevo», dijo ella, tratando de esbozar una sonrisa. Miré su carrito, luego el mío, atascado de productos. No lo pensé 2 veces. «¿Me deja tener un detalle con usted hoy?», le dije, tocándole levemente el brazo. «Quiero dispararle el mandado. Por favor, acéptelo». Vi la sorpresa apoderarse de su rostro. Abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. «No es caridad, es solo una vecina echándole la mano a otra. Todos necesitamos un paro a veces». Insistí con una sonrisa sincera. Se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y por un momento pensé que me iba a batear. Pero luego asintió levemente, con un agradecimiento silencioso que me partió el alma. Caminamos juntas por los pasillos y la animé a agarrar lo que necesitara. Al principio le daba pena, pero poco a poco empezó a echar cosas al carrito. Un pollo entero, fruta, bolillos frescos, hasta algunos productos de limpieza. Era como si cada producto representara una pequeña victoria contra la miseria que la rodeaba. Yo sonreía, feliz de poder hacer esa diferencia, por chiquita que fuera. En la caja, cuando llegó el momento de pagar, pasé mi tarjeta sin pensarlo. El total no era nada para mí, pero para ella significaba probablemente semanas de comer decente. Mientras el chavo empacaba las compras, doña Chole me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Gracias, mija, Dios te lo ha de pagar». Caminamos hasta el estacionamiento, donde le ayudé a subir las bolsas a la cajuela de mi coche. Me ofrecí a darle un aventón a su casa, ya que vivíamos en la misma calle. Durante el trayecto cortito, se quedó callada, mirando por la ventana con una expresión perdida. Traté de sacarle plática, le pregunté por su familia, pero sus respuestas eran cortantes, evasivas. Cuando paramos frente a su casa, le ayudé a bajar el mandado. Fue entonces cuando pasó. Se me acercó, se puso de puntitas, su cara tan cerca que pude sentir su aliento caliente. Con una voz tan bajita que casi no la oigo, me susurró directo al oído:
Cuando tu viejo se vaya a la chamba mañana, no mires las plantas del jardín. Me hice para atrás por instinto, sacada de onda por la cercanía repentina y por lo raro de esas palabras. ¿Mande?, pregunté, pensando que había escuchado mal. Pero ella ya se estaba dando la vuelta, agarrando las bolsas, murmurando agradecimientos mientras caminaba hacia su puerta. «Gracias, mija, gracias», repetía, sin voltear atrás. Me quedé ahí parada un momento, toda confundida. ¿No mirar las plantas del jardín? ¿Qué clase de consejo era ese? Sacudí la cabeza, me subí al coche y manejé los pocos metros hasta mi casa. Mientras me estacionaba en la cochera, seguía pensando en esas palabras tan raras. Probablemente a la pobre señora ya se le iban las cabras, pensé. La edad avanzada, la soledad, la pobreza, todo eso podía afectar la cabeza de una persona. Entré a la casa cargando mi propio mandado. Mi marido, Rogelio, estaba en la sala viendo la tele. «Te tardaste», comentó sin quitar los ojos de la pantalla. «Me encontré a una vecina en el súper y terminé echándole la mano», le expliqué, guardando las cosas en la cocina. Él refunfuñó algo que no entendí, y no le di importancia. Rogelio siempre fue un hombre de pocas palabras, especialmente en los últimos años. Hice la cena esa noche pensando en el encuentro con doña Chole. Su advertencia me retumbaba en la cabeza, pero yo la descartaba una y otra vez. Era solo una viejita confundida, tratando de devolverme el favor de la única forma que sabía, con un consejo, aunque fuera un disparate. No había razón para darle importancia a eso. Rogelio cenó en silencio, como de costumbre. Se quejó de que el arroz estaba muy seco, y luego se fue al despacho a trabajar en unos documentos. Lavé los trastes, recogí la cocina y finalmente me fui al cuarto. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el jardín de afuera. Las plantas se mecían suavemente con el airecito de la noche, iluminadas por la luz amarillenta del poste de la calle. Mi jardín siempre fue mi orgullo. Pasé años cultivando esas flores, podando los árboles, manteniendo todo impecable. Rosas, hortensias, jazmines, alcatraces. Cada planta había sido escogida con cuidado, cada rincón del jardín planeado para crear armonía. A Rogelio nunca le importó mucho la jardinería. Decía que era pérdida de tiempo, pero nunca me impidió seguir. Era mi refugio, mi espacio de paz. Me acosté pensando en lo absurdo que sería no mirar mi propio jardín. Era mi casa, mi espacio, mi creación. ¿Por qué evitaría algo que tanto amaba? La advertencia de doña Chole era claramente producto de una mente cansada y confundida. Decidí no darle más vueltas al asunto y dejé que el sueño me venciera. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la alarma de Rogelio. Se levantó, se bañó en fa, se puso el traje como hacía todos los días. Era viernes y tenía una junta importante en la oficina. Desayunamos en silencio, otro ritual al que ya estaba acostumbrada. Nuestro matrimonio de 28 años se había transformado en eso, rutina silenciosa, predecible, sin sorpresas. «Voy a llegar tarde hoy», dijo él, agarrando el maletín y las llaves del coche. «Tengo una cena con clientes después de la junta». Asentí, deseándole buen día, cosa que él apenas respondió. La puerta se cerró y estaba sola otra vez. Lavé las tazas del café, recogí la cocina e inevitablemente mi mirada fue atraída hacia la ventana que daba al jardín. Las palabras de doña Chole regresaron a mi mente con una fuerza sorprendente. «Cuando tu viejo se vaya a la chamba, no mires las plantas del jardín». ¿Por qué específicamente después de que Rogelio saliera? ¿Por qué ese momento en particular? Una sensación rara empezó a crecer en mi pecho, una mezcla de curiosidad y miedo que no podía explicar. Traté de distraerme. Prendí la tele, agarré un libro, pero nada me concentraba. Mis ojos seguían regresando a la ventana, al jardín de afuera bañado por la luz suave de la mañana. Era ridículo. Estaba dejando que las palabras de una señora mayor y confundida me perturbaran. Aún así, había algo en la intensidad con la que había hablado, en la urgencia de ese susurro, que no me dejaba en paz. Caminé despacito por el camino de piedras, observando cada rincón,
cada planta, buscando algo fuera de lugar, aunque no sabía exactamente qué. Fue cuando llegué cerca de las hortensias, cerca de la esquina izquierda del jardín, que lo noté. La tierra ahí se veía diferente. Estaba más oscura, más suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué, me arrodillé en el pasto junto al cantero. La tierra definitivamente había sido removida. Podía ver las marcas, la diferencia en la textura. Rogelio nunca tocaba el jardín, nunca plantaba ni podaba nada. Entonces, ¿quién había metido mano ahí? ¿Y cuándo? Con manos temblorosas, empecé a quitar la tierra con los dedos. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez un animal muerto, o solo piedras, o nada. Pero a medida que escarbaba, sentí algo sólido. Algo que definitivamente no era una raíz o una piedra. Era plástico. Una bolsa de plástico gruesa, de esas que se usan para la basura. Jalé con fuerza, y la bolsa empezó a salir de la tierra. Estaba pesada, voluminosa. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Con esfuerzo, logré sacarla completamente y arrastrarla al pasto de al lado. Mis manos estaban llenas de tierra, temblando violentamente. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme, tratando de encontrar valor para abrir esa bolsa. Cuando finalmente desaté el nudo que cerraba el plástico y miré adentro, el mundo pareció detenerse. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que mis ojos veían. Lana, mucha lana, fajos y fajos de billetes apilados, amarrados con ligas. Además de eso, había documentos, pasaportes, tarjetas de crédito con nombres que no reconocí. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae la bolsa. Me senté en el pasto, incapaz de quedarme parada, incapaz de quitarle la vista a eso. ¿Qué era aquello? ¿De dónde había salido tanto dinero? ¿Por qué estaba enterrado en mi jardín? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿Rogelio sabía de esto? Claro que sabía. Una voz dentro de mí respondió de inmediato. Él era el único con acceso al jardín aparte de mí, y yo nunca habría enterrado nada ahí. La revelación me pegó como patada en el estómago. Mi marido, el hombre con quien vivía hace casi 3 décadas, tenía secretos. Secretos enterrados literalmente en nuestro jardín, bajo las plantas que yo cuidaba con tanto cariño. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo, mirando esa bolsa de plástico como si fuera un objeto extraterrestre caído del cielo. Mi mente corría en círculos tratando de encontrar explicaciones lógicas, justificaciones racionales para lo que estaba viendo. Tal vez Rogelio había guardado ahorros sin decirme, pero ¿por qué esconderlos de esa forma? ¿Por qué usar documentos con nombres diferentes? Nada tenía sentido, y al mismo tiempo todo empezaba a tener un sentido terrible. Me levanté con dificultad, con las piernas de trapo, y arrastré la bolsa de regreso adentro de la casa. Cerré la puerta trasera y me recargué en ella, respirando pesado, como si hubiera corrido un maratón. Necesitaba pensar, necesitaba entender qué estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. Llevé la bolsa al cuarto, la escondí en el fondo del ropero, debajo de unas cobijas viejas que nunca usábamos. Mis manos todavía temblaban cuando me lavé la tierra que las cubría. Me miré en el espejo del baño y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi cara estaba pálida, mis ojos pelones, había una expresión de shock que parecía haberse quedado pegada permanentemente en mis facciones. ¿Cómo sabía doña Chole? Esa pregunta me taladraba la cabeza con insistencia cada vez mayor. Agarré el teléfono. Mi primera reacción fue llamar a Rogelio, cantársela derecho inmediatamente. Pero luego dudé. Si él estaba escondiendo algo tan grande, tan serio, confrontarlo por teléfono sería una pésima idea. Podría inventar excusas, podría pelarse, podría hacer cualquier cosa. Yo necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba entender completamente la situación. Regresé al jardín, esta vez con una pala. Empecé a cavar en otros lugares, checando si había algo más enterrado. Cavé cerca de las rosas, bajo los alcatraces, alrededor de los árboles frutales.
Con cada hoyo que abría, mi corazón se disparaba, temiendo y al mismo tiempo esperando encontrar más evidencia de lo que sea que Rogelio estuviera haciendo. Pero no había nada más. Solo esa bolsa, esa única y maldita bolsa llena de secretos. Después de 2 horas dándole a la pala, estaba muerta física y emocionalmente. Regresé adentro, me di un baño largo, tratando de lavarme no solo la mugre, sino también el miedo y la confusión que me consumían. Bajo la regadera, dejé que las lágrimas finalmente salieran, mezclándose con el agua caliente que escurría por mi cara. 28 años de matrimonio. 28 años al lado de un hombre que, al parecer, no conocía de verdad. Mientras me secaba, empecé a repasar mentalmente los últimos meses, los últimos años, buscando señales que se me hubieran pasado por alto. Rogelio siempre fue reservado, siempre mantuvo su vida profesional separada de la personal. Trabajaba como gerente de una empresa de importación y exportación, o al menos eso creía yo. Viajaba de vez en cuando, se quedaba hasta tarde en la oficina, tenía juntas a horas raras. Yo nunca cuestioné, nunca sospeché nada porque confiaba en él a ciegas. Pero ahora, todo parecía diferente bajo una nueva luz. ¿Para qué eran realmente los viajes? ¿Las juntas tardías eran realmente de negocios? ¿Y ese dinero, esos documentos chuecos? Dios mío, eran documentos falsos, pasaportes con la foto de Rogelio, pero con nombres diferentes. Mi marido tenía múltiples identidades. ¿Cómo no me había dado cuenta de nada en todos estos años? Me vestí en automático, escogiendo ropa sin pensar, mi mente completamente clavada en el problema que tenía enfrente. Necesitaba hablar con doña Chole. Ella sabía algo, eso estaba claro. ¿Pero cómo? ¿Qué había visto o descubierto? ¿Y por qué avisarme de esa forma tan enigmática en vez de simplemente soltarme la sopa con la verdad? Miré el reloj. Era mediodía. Rogelio había dicho que llegaría tarde por la cena con clientes, así que tenía varias horas antes de tener que lidiar con él. Decidí ir a la casa de doña Chole de una vez. Necesitaba respuestas y ella era la única persona que parecía tenerlas. Caminé por la calle hacia su casa, cada paso pesado por la ansiedad. El día estaba soleado. Había chamacos jugando en los patios, vecinos regando sus jardines. Todo tan normal, tan común, mientras mi mundo se caía a pedazos por dentro. Llegué a la puerta pintada de azul despintado y toqué el timbre. Nada. Toqué otra vez. Silencio. Le di la vuelta a la casa, asomándome por las ventanas. Las cortinas estaban todas cerradas, no había señal de movimiento allá adentro. Toqué en la puerta trasera, la llamé por su nombre. «¿Doña Chole? Soy yo, Rocío. Necesito hablar con usted». Mi voz sonaba rara hasta para mí, cargada de una urgencia que no podía esconder. Esperé un buen rato, pero no hubo respuesta. Frustrada y cada vez más ansiosa, regresé a casa. Tal vez había salido, aunque parecía improbable considerando su edad y condición. Decidí volver más tarde. Mientras tanto, necesitaba examinar mejor el contenido de aquella bolsa, entender exactamente qué estaba escondiendo Rogelio. Me encerré en el cuarto, agarré la bolsa del ropero y vacié todo el contenido en la cama. Tardé varios minutos solo para organizar todo. Había aproximadamente 240,000 pesos en billetes de a 500 y 1,000. Dinero en efectivo, imposible de rastrear. Además, 5 pasaportes diferentes, todos con la foto de Rogelio, pero con nombres distintos. Carlos Silva, Eduardo Santos, Fernando Oliveira, Gustavo Almeida, Enrique Costa. Se me revolvió el estómago. Esto no era solo esconder dinero. Esto era algo mucho más grande, mucho más serio. Identidades falsas, múltiples documentos. Eso sugería actividades criminales. ¿Contrabando? ¿Lavado de dinero? ¿Fraude? Las posibilidades me daban vueltas en la cabeza, cada una más gacha que la anterior. Había también tarjetas de crédito con los mismos nombres falsos, licencias de conducir, hasta algunos documentos comerciales de empresas que en mi vida había oído nombrar. Hojeé cada papel con las manos temblorosas,
tratando de armar las piezas de ese rompecabezas macabro. Rogelio no era solo mi marido. Al parecer, eran 5 personas diferentes, cada una con su propia identidad cuidadosamente armada. Encontré también una libretita, con hojas amarillentas y letra apurada. La abrí y empecé a leer. Eran notas en código, números que parecían fechas, cantidades, iniciales que no reconocía. Traté de descifrar el patrón, pero estaba en chino para mí. Estaba claro que Rogelio tenía todo un sistema, toda una operación corriendo en paralelo a la vida que compartíamos. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo la traición a la confianza, aunque eso ya era devastador por sí mismo. Era darme cuenta de que mi vida entera, o al menos los últimos 28 años de ella, habían sido construidos sobre una mentira. No conocía a mi marido. Probablemente nunca lo conocí de verdad. Pensé en nuestro matrimonio, en cómo nos conocimos. Rogelio había sido tan encantador, tan detallista al principio. Me cortejó como se debe, conoció a mi familia, hizo todas las cosas bien. Nos casamos después de 2 años de novios, en una ceremonia bonita con todos nuestros amigos y familiares presentes. Yo estaba feliz, enamorada, llena de sueños sobre nuestro futuro juntos. Los primeros años fueron buenos. Rogelio trabajaba mucho, pero siempre se hacía tiempo para mí. Viajábamos en vacaciones, cenábamos fuera seguido, platicábamos sobre nuestro día. Nunca tuvimos hijos. Yo no podía. Un problema de salud descubierto justo después de casarnos. Rogelio dijo que no le importaba, que yo era suficiente para él. Ahora me preguntaba si había sido un alivio para él, menos complicaciones para su doble o triple o quíntuple vida. Con el paso de los años, Rogelio se fue volviendo más distante. Se lo achaqué al estrés de la chamba, a las responsabilidades crecientes en su carrera. Viajaba más, pasaba más tiempo fuera, hablaba menos de lo que hacía. Yo llenaba mi tiempo con el jardín, con clases de pintura, con trabajo voluntario en la iglesia local. Construimos vidas separadas que se cruzaban solo por encimita, en las rutinas diarias. ¿Será que otros sabían? Sus compañeros de trabajo, sus amigos. ¿Alguien más estaba al tanto de la verdadera naturaleza de Rogelio? ¿O nos había visto la cara a todos con la misma maestría con que me engañó a mí? Me sentí como una idiota, una tonta ingenua que se tragó todo tal cual sin nunca cuestionar, sin nunca sospechar. Guardé todo con cuidado de vuelta en la bolsa, asegurándome de que nada quedara fuera. La escondí otra vez en el ropero, esta vez bajo más capas de cobijas y ropa vieja. Miré el reloj de nuevo. Las 3 de la tarde. Rogelio no volvería antes de las 10 u 11 de la noche. Tenía tiempo. Decidí investigar su despacho. Rogelio siempre mantuvo ese cuarto cerrado con llave cuando no estaba ahí, pero yo sabía dónde guardaba la llave. En un jarrito de cerámica en la cocina, escondida entre monedas viejas que coleccionaba. Agarré la llave. Mis manos ya no temblaban tanto, reemplazadas por una determinación fría de descubrir toda la verdad. El despacho era un espacio muy de hombre, decorado con muebles de madera oscura, estantes llenos de libros sobre negocios y economía, una computadora sobre el escritorio. Me senté en su silla de piel y empecé a abrir cajones. El primero tenía puras cosas de oficina normales: plumas, clips, libretas. El segundo tenía documentos relacionados con el trabajo, contratos, reportes financieros. Fue en el tercer cajón, el más profundo, donde encontré algo interesante. Una carpeta negra, sin etiqueta, escondida bajo una pila de revistas viejas. La abrí con el corazón a 1000 por hora. Adentro había fotos, un chingo de fotos, y lo que vi me dejó completamente sin aire. Las fotos mostraban a Rogelio con varias mujeres diferentes, en situaciones claramente íntimas. Cenas románticas, caminatas agarrados de la mano, abrazos, besos. Había fechas anotadas atrás de algunas fotos, yendo hasta 5 años atrás. 5 años de cuernos documentados, archivados cuidadosamente en una carpeta que guardaba en el propio despacho de nuestra casa. ¡Qué poca madre!
Se me nubló la vista por las lágrimas que se negaban a salir. Estaba más allá del llanto en ese momento, en un estado de shock tan profundo que hasta las lágrimas parecían inútiles. Examiné cada foto con una precisión casi científica, memorizando caras, tratando de entender quiénes eran esas viejas. Algunas parecían tener mi edad, otras eran visiblemente más chavas. Una güera, una morena, una pelirroja. Rogelio, al parecer, no le hacía el feo a nada. También había recibos de hoteles, reservaciones de restaurantes caros, comprobantes de regalos comprados, joyas, ropa, perfumes, todo meticulosamente guardado, como si estuviera documentando su propia infidelidad. ¿Por qué? ¿Para qué guardar pruebas tan condenatorias? A menos que fueran para chantaje, o seguro, o algún propósito que yo no lograba entender. Seguí buscando en los otros cajones y eventualmente encontré un segundo teléfono celular escondido detrás de una fila de libros en el estante. Un smartphone más nuevo que el teléfono que usaba normalmente. Traté de prenderlo, pero estaba sin pila. Busqué un cargador compatible, encontré uno en el último cajón y conecté el aparato al enchufe. Mientras esperaba que el teléfono cargara, volví mi atención a la computadora. Traté de prenderla, pero necesitaba contraseña. Probé algunas combinaciones obvias. Nuestra fecha de boda, mi cumpleaños, el de él. Nada funcionó. Claro que no iba a funcionar. Rogelio era demasiado cuidadoso para usar contraseñas tan papitas en una computadora que guardaba sus secretos. El teléfono prendió después de unos minutos. La pantalla de bloqueo mostraba un paisaje genérico, sin fotos personales. Traté de desbloquearlo, pero también necesitaba contraseña. Probé varias combinaciones de números, pero después de 3 intentos fallidos, el teléfono pidió un código adicional de seguridad. Lo dejé por la paz temporalmente, temiendo bloquear el aparato por completo. Volví a las fotos, estudiándolas más detalladamente. En una de ellas noté algo en el fondo, un letrero de calle. Me acerqué la foto a los ojos, tratando de leer el nombre. Era una calle en el centro de la ciudad, una colonia que yo casi no visitaba. ¿Sería ahí donde Rogelio se veía con estas mujeres? ¿Habría un departamento secreto, un pedazo más de su vida paralela? En ese momento, oyendo el silencio de la casa vacía a mi alrededor, me sentí completamente sola en el mundo. Mis papás ya habían fallecido. Yo era hija única. Mis pocos amigos cercanos eran en su mayoría conocidos a través de Rogelio, gente con la que cenábamos de vez en cuando, pero con la que nunca desarrollé una intimidad verdadera. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar? Pensé en ir a la policía. ¿Pero con qué exactamente? ¿Dinero escondido en el jardín? Eso no era necesariamente delito. ¿Identidades falsas? Tendría que entregar a mi propio marido, y todavía ni siquiera sabía completamente qué estaba haciendo. La traición no era crimen, por más dolorosa que fuera. Necesitaba más información antes de dar cualquier paso oficial. Guardé todo de vuelta exactamente como estaba, asegurándome de no dejar señales de que había andado husmeando ahí. Cerré el despacho otra vez y devolví la llave a su lugar. Caminé por la casa, que de repente se sentía extraña, hostil, llena de secretos escondidos en cada rincón. ¿Cuántas otras cosas escondía Rogelio? ¿Cuántas otras mentiras faltaban por descubrirse? Traté de comer algo, pero la comida me sabía a cartón en la boca. Me hice un café, pero lo dejé enfriar sin tomarle ni un trago. Prendí la tele sin ver realmente lo que pasaba en la pantalla. Mi cabeza estaba completamente absorta, procesando y reprocesando todo lo que había descubierto en las últimas horas. A las 5 de la tarde, intenté nuevamente ir a la casa de doña Chole. Esta vez, para mi sorpresa, ella atendió la puerta. Pero la mujer que abrió no era la misma viejita frágil que yo había ayudado en el súper. Sus ojos estaban alertas, su postura más derecha. Había una intensidad en ella que no había notado antes. «Sabía que vendrías», dijo ella, deteniendo la puerta apenas parcialmente abierta. «Pásale, rápido». Miró a los lados como checando si alguien estaba viendo, y luego me abrió paso. Entré a una salita pequeña y oscura,
amueblada con piezas antiguas y gastadas. Olía a naftalina y a algo más, algo medicinal que no logré identificar. ¿Cómo sabía? Fueron las primeras palabras que pude pronunciar. ¿Lo del jardín, sobre lo que estaba enterrado ahí? ¿Cómo sabía? Mi voz salió más alta de lo que quería, cargada de toda la emoción contenida de las últimas horas. Doña Chole se sentó en un sillón desgastado y me señaló que hiciera lo mismo en el sofá de enfrente. «Lo vi», dijo a secas. «Hace unas semanas no podía dormir. Tengo insomnio, ya sabes cómo es». Estaba sentada ahí. Señaló hacia la ventana que daba a la calle. «Cuando vi a tu marido en el jardín de ustedes, ya bien noche. Estaba cavando, enterrando algo. Sentí que se me revolvía el estómago otra vez». «¿Por qué no me lo contó directo? ¿Por qué ese aviso tan raro?», pregunté, tratando de mantener la voz controlada. «Porque no estaba segura si tú ya sabías, si estabas metida en el ajo», respondió ella, con sus ojos fijos en los míos. «Algunas esposas saben de las andadas de sus maridos y prefieren hacerse de la vista gorda. Yo no quería crear broncas si ese era el caso. Pero cuando fuiste buena gente conmigo en el mercado, cuando pagaste mi mandado sin esperar nada a cambio, me di cuenta de que eres una buena persona. Merecías saber la verdad. ¿Sabe qué hace mi marido? ¿Sabe por qué tiene todo ese dinero escondido, esos documentos falsos?» Mis preguntas salieron en un chorro atropellado. Ella negó con la cabeza. «No sé los detalles, pero veo cosas, oigo cosas. Tu marido recibe visitas raras a veces, cuando tú no estás. Coches lujosos se paran frente a la casa, hombres de traje entran y salen en fa. No parecen visitas sociales normales». Hizo una pausa y luego siguió. «Y hace unos meses, vi una de esas visitas tarde en la noche. Hubo una discusión, voces alteradas. Me preocupé, pensé en llamar a la patrulla, pero luego todo se quedó quieto otra vez. Absorbí esa información en silencio. Rogelio tenía toda una operación sucediendo bajo mis narices, en mi propia casa, y yo no había visto nada. ¿Cómo pude ser tan ciega?» «¿Hay algo más que haya visto u oído?», pregunté. Doña Chole dudó, mordiéndose el labio inferior. «Hay una mujer que a veces aparece, más joven, guapa, pelo oscuro. Viene cuando tú sales, se queda por unas horas. Perdón que tenga que decirte esto, mija, pero necesitabas saberlo». Las palabras confirmaron lo que las fotos ya habían revelado, pero aún así dolieron. «¿Todavía viene?», logré preguntar, aunque ya sabía que realmente no quería oír la respuesta. «La vi por última vez la semana pasada, el jueves, creo. Llegó como a mediodía y se fue después de las 3. El mismo jueves que encontré a doña Chole en el mercado. Mientras yo estaba siendo amable y ayudando a mi vecina, mi marido estaba en casa con su amante. Me levanté, de repente necesitaba salir de ahí, necesitaba aire fresco. «Gracias por contarme», dije, mi voz sonando hueca hasta para mí. «Gracias por importarle lo suficiente para avisarme, aunque fuera con ese acertijo». Ella también se levantó, puso una mano arrugada sobre la mía. «Ten cuidado, mija. Hombres que esconden tanto tienen mucho que perder si se descubren el pastel. Pueden ser peligrosos cuando se sienten acorralados. No lo confrontes sola, no sin tener alguna protección o testigos». Sus palabras me mandaron un escalofrío por la espalda. Peligroso. Mi marido podría ser peligroso. Era un pensamiento que nunca se me había ocurrido antes, pero ahora parecía terriblemente posible. Un hombre con identidades múltiples, con dinero escondido, con conexiones con gente en coches caros. ¿Quién sabe de lo que era capaz? «Voy a tener cuidado», prometí, aunque no estaba segura de cómo exactamente iba a hacer eso. Doña Chole me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me volví hacia ella una vez más. «¿Por qué vive sola en estas condiciones tan difíciles? ¿Tiene familia?». Su cara se cerró, una sombra de tristeza pasando por sus ojos. «Tuve una familia una vez, un marido, 2 hijos. Mi marido también tenía secretos, también escondía cosas. Cuando todo salió a la luz, lo metieron al bote, nuestros bienes fueron confiscados, mis hijos crecieron con vergüenza del padre y se alejaron de mí. Me quedé sola,
pagando por los pecados de un hombre que pensé conocer. Hizo una pausa. Es por eso que reconozco las señales, querida. Es por eso que quise avisarte antes de que fuera demasiado tarde. Salí de su casa con el corazón pesado, cargando no solo mis propios problemas, sino ahora también la historia trágica de doña Chole. ¿Era eso lo que me esperaba? Un futuro solitario, pobre, abandonada por todos después de que la verdad sobre Rogelio saliera a flote? La perspectiva era aterradora. Regresé a casa mientras el sol empezaba a meterse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Era una vista bonita, pero yo era incapaz de apreciarla. Mi cabeza bullía con planes, posibilidades, miedos. ¿Qué hacer con todo este conocimiento? ¿Cómo proceder? Cada opción que consideraba parecía traer sus propias complicaciones y peligros. Entré a la casa y fui directo al cuarto. Agarré la bolsa del ropero de nuevo y conté el dinero con más cuidado esta vez. 243,000 pesos, para ser exacta. Una cantidad enorme para estar simplemente enterrada en un jardín. Revisé los billetes, buscando marcas o números de serie consecutivos que pudieran indicar que eran falsos o robados, pero parecían legítimos. Agarré uno de los pasaportes y lo estudié bajo la luz. La falsificación, si es que eso era de altísima calidad. No podía detectar ninguna diferencia obvia con un pasaporte real. Los hologramas se veían bien. La foto estaba perfectamente integrada. Los sellos de entrada y salida de varios países parecían auténticos. Rogelio, o quien sea que hubiera hecho esos documentos, tenía acceso a recursos muy sofisticados. Prendí mi propia compu y empecé a buscar los nombres de los pasaportes falsos. Carlos Silva, Eduardo Santos, Fernando Oliveira, todos nombres demasiado comunes para arrojar resultados específicos. Traté de añadir otros términos de búsqueda: importación, exportación, fraude, contrabando, pero nada llevaba a algo concreto. Si Rogelio estaba metido en actividades criminales, había sido muy cuidadoso en no dejar rastros digitales. Pensé en contratar un detective privado, alguien que pudiera investigar a Rogelio profesionalmente, descubrir exactamente qué estaba haciendo, pero eso significaría involucrar a otra persona, crear más riesgos. ¿Y si el detective era chueco? ¿Y si alertaba a Rogelio de alguna forma? No, tenía que ser más lista que eso. Decidí que el mejor enfoque sería confrontarlo, pero no antes de tener un plan sólido de escape. Necesitaba asegurar mi seguridad financiera, tener un lugar a donde ir, tal vez hasta consultar a un abogado sobre divorcio y sobre cómo proteger mis intereses si Rogelio caía al bote o sus bienes eran confiscados como le pasó al marido de doña Chole. Abrí mi propia cuenta bancaria en línea y chequé el saldo. Rogelio siempre insistió en mantener finanzas separadas, lo que en su momento pareció una cuestión de independencia, pero ahora lo veía como una forma más de esconder sus movidas. Yo tenía cerca de 50,000 pesos ahorrados a lo largo de los años, de una herencia que recibí de mi mamá y de dinero que logré guardar de la mensualidad que Rogelio me daba. Mensualidad. ¿Qué palabra tan fea para una mujer de 55 años? Rogelio controlaba todos los gastos grandes de la casa, pagaba las cuentas, tomaba las decisiones financieras. Yo era responsable solo de las compras del súper y pequeños gastos personales. Una forma más de control que yo había aceptado sin chistar, disfrazada bajo la excusa de que él era mejor con el dinero y no quería que me preocupara por esas cosas. Empecé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, documentar todo lo que encontré, fotografiar el dinero, los pasaportes, los documentos del despacho. Segundo, transferir mi dinero a una cuenta que Rogelio no conociera, tal vez en otro banco. Tercero, encontrar un abogado de divorcio y posiblemente un penalista para que me aconsejara. Cuarto, tener un lugar donde quedarme por si necesitaba salir de casa en fa. Agarré mi teléfono y empecé a fotografiar todo. Cada pasaporte, cada documento, el dinero esparcido en la cama, las páginas de la libreta con códigos. Creé una carpeta oculta en mi cel y guardé todo ahí.
Luego hice un respaldo en la nube usando una cuenta de correo que Rogelio no conocía. Al menos ahora tenía pruebas, algo tangible por si las moscas. Eran las 8 de la noche cuando terminé de documentar todo y guardarlo de nuevo. Rogelio debería llegar en unas horas más. Tenía que parecer normal, actuar como si nada hubiera cambiado. Pero ¿cómo fingir normalidad cuando tu mundo entero se había puesto de cabeza? Me preparé una cena ligera, aunque apenas podía comer. Me di un baño largo, tratando de relajar los músculos tensos, planeando mentalmente cómo actuaría cuando Rogelio llegara. ¿Sería capaz de mirarlo y no mostrar nada de lo que descubrí? ¿De platicar normalmente como si todavía fuéramos una pareja común en una noche común? A las 10:30 oí el coche en la cochera. Mi corazón se disparó de inmediato, se me secó la boca. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. Estaba sentada en la sala, con la tele prendida en un programa cualquiera que realmente no estaba viendo. Rogelio entró, con la corbata floja, viéndose cansado. «Hola», dijo, aventando el maletín al sofá. Esa cena fue eterna. Los clientes querían discutir cada detalle del contrato. Su voz sonaba normal, casual, sin ninguna señal de culpa o preocupación. «¿Todo resuelto entonces?», logré preguntar, mi propia voz sorprendentemente estable. Él asintió yendo hacia la cocina. «Voy por una chela. ¿Quieres algo?» «No, gracias», respondí, observándolo moverse por la casa con la familiaridad de quien vive ahí hace décadas. Era surrealista verlo actuar tan normal cuando yo sabía lo que sabía. ¿Cómo lograba mantener esa fachada tan perfecta? Regresó con la cerveza y se sentó en el sillón. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, una pregunta que hacía casi diario, una parte del ritual que constituía nuestra vida juntos. Generalmente yo respondía con cualquier cosa. Fui al súper, cuidé el jardín, leí un libro. Hoy, la ironía de la pregunta casi me hizo reír. «Tranquilo», respondí, forzando un tono casual. «Cuidé el jardín por la mañana, leí un poco, nada especial». Cada palabra era una mentira, cada sílaba un esfuerzo para mantener la máscara en su lugar. Rogelio se tomó su chela en silencio, mirando la tele sin realmente prestar atención. Yo lo observaba discretamente, tratando de ver más allá de la fachada, tratando de ver al hombre que enterraba dinero en el jardín, que mantenía identidades falsas, que me ponía el cuerno regularmente. Pero todo lo que veía era al Rogelio de siempre, un hombre de mediana edad, un poco pasadito de peso, con el pelo empezando a ponerse canoso, arrugas alrededor de los ojos. «Me voy a bañar y a dormir», anunció después de terminar la cerveza. «Mañana tengo que ir a la oficina temprano, revisar unos papeles». Se levantó, me dio un beso en la cabeza distraídamente, un gesto tan automático que probablemente ni se dio cuenta de que lo hizo, y subió las escaleras. Me quedé ahí sentada, oyendo el agua de la regadera empezar a correr en el piso de arriba. Ese era mi marido, el hombre con quien compartía cama todas las noches, la casa, 28 años de historia, y era un completo desconocido para mí. Esperé hasta oír que la regadera paraba, luego los sonidos de Rogelio preparándose para dormir. Cuando estuve segura de que estaba en la cama, subí con cuidado las escaleras. Entré al cuarto y vi que ya estaba bajo las cobijas, de espaldas a mi lado de la cama. Me puse la pijama en el baño, me lavé los dientes, seguí toda la rutina nocturna en automático. Me acosté a su lado, manteniendo la mayor distancia posible sin que se viera obvio. Podía oír su respiración volviéndose más lenta y profunda a medida que se quedaba dormido. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo su conciencia no le remordía? Me quedé despierta por horas, mirando el techo en la oscuridad, oyendo a Rogelio roncar suavemente. Mi cabeza no paraba, procesando todo, planeando, preocupándose. Eventualmente, de puro cansancio, me dormí también. Pero fue un sueño agitado, lleno de pesadillas confusas sobre jardines que se abrían como tumbas, pasaportes que se multiplicaban infinitamente, y Rogelio con caras diferentes en cada uno. Me desperté con su alarma a las 6 de la mañana. Rogelio se levantó, siguió su rutina matutina con la precisión de un reloj. Baño, rasurada, café,
noticias en la tablet. Yo fingí estar dormida todavía, observándolo a través de los ojos entrecerrados. Se fue sin despedirse, como solía hacer cuando creía que yo estaba dormida. En cuanto oí el coche salir de la cochera, me levanté de un salto. Hoy sería el día. Hoy empezaría a armar mi plan de escape, mi estrategia para lidiar con esta situación imposible. Pero primero necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera aconsejarme. Me acordé de Marisol, una vieja colega de la época en que yo todavía trabajaba, antes de casarme con Rogelio. Habíamos perdido contacto con los años, pero ella era abogada, especializada en derecho familiar. Si había alguien que podía ayudarme, era ella. Busqué su nombre en internet y, para mi alivio, encontré su despacho fácilmente. Estaba a solo 20 minutos de casa. Llamé en cuanto empezó el horario de oficina, a las 9. La secretaria contestó con voz profesional, preguntando el motivo de mi llamada. Dudé, no queriendo dar detalles por teléfono. Es un asunto personal y urgente. Soy una vieja amiga de la licenciada Marisol. Necesito consultarla lo antes posible. Hubo una pausa mientras la secretaria checaba la agenda. La licenciada Marisol tiene un espacio libre a las 3 de la tarde hoy. ¿Le quedaría bien? Sería más que bien, sería perfecto. Confirmé la hora, di mi nombre y colgué con una sensación de alivio. Finalmente estaba tomando alguna acción concreta. Pasé la mañana tratando de mantenerme ocupada. Arreglé la casa meticulosamente, lavé ropa, preparé comida que probablemente no me comería. Cualquier cosa para mantener mi mente enfocada y evitar el pánico que amenazaba con consumirme cada vez que paraba a pensar en lo que estaba enfrentando. A las 2:30 me vestí decentemente. Pantalón de vestir, blusa discreta, zapatos cómodos, y manejé hasta el despacho de Marisol. El edificio era elegante, con fachada de vidrio y mármol. El despacho estaba en el 10º piso, con vista al centro de la ciudad. La sala de espera estaba decorada con buen gusto, muebles modernos pero cómodos, revistas actuales en la mesa de centro. La secretaria me recibió con una sonrisa profesional y me pidió que esperara. Me senté en un sillón suave, hojeando una revista sin ver realmente las páginas, mi corazón latiendo fuerte con anticipación y nervios. Estaba a punto de dar el primer paso oficial para desmantelar mi matrimonio, mi vida como la conocía. Marisol apareció puntual a las 3. Había cambiado desde la última vez que nos vimos. El pelo ahora era más corto, con algunas canas, había líneas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era la misma, cálida y genuina. «Rocío, tanto tiempo», exclamó, abrazándome calurosamente. «Pásale, por favor». Su oficina era espaciosa, con un escritorio grande de madera pulida, estantes repletos de libros de leyes y esa vista impresionante de la ciudad. Nos sentamos en unos sillones cómodos en un área separada de la oficina, más informal que el escritorio de trabajo. Entonces, dijo Marisol, su expresión volviéndose más seria, más profesional, la secretaria dijo que es urgente. «¿Qué está pasando, Rocío?» Y entonces le solté la sopa. Las palabras salieron de mí en un flujo incontrolable. El encuentro con doña Chole, el aviso enigmático, el hallazgo en el jardín, los documentos falsos, las fotos de la traición, las sospechas de actividades criminales. Marisol escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando en una libreta, su expresión permaneciendo neutral y profesional. Cuando terminé, me sentí extrañamente aliviada, como si compartir el peso con otra persona lo hubiera hecho un poco más ligero. Marisol se quedó callada un momento, mirando sus notas, luego levantó la vista hacia mí. «Rocío, estás en una situación muy complicada», empezó ella, con voz amable pero firme. «Primero, sobre el aspecto criminal. Necesitas un abogado penalista, no solo de lo familiar. Las actividades de tu marido te pueden salpicar legalmente, aunque tú no supieras nada. Conozco a alguien excelente que te puede ayudar en esa parte». Sentí que se me hacía chiquito el estómago. ¿Involucrada criminalmente? Ni siquiera había pensado en esa posibilidad. «Pero yo no sabía nada», protesté. «No tengo nada que ver con lo que él está haciendo». «Yo te creo», dijo Marisol, «pero ante la ley eres su esposa. Compartes la casa donde se encontró evidencia.
Necesitas protección legal. Necesitas probar tu inocencia y tu ignorancia sobre sus actividades. Hizo una pausa. En cuanto al divorcio, considerando la infidelidad documentada y las actividades criminales sospechosas, tienes bases muy sólidas, pero necesitamos ser estratégicas. ¿Estratégicas cómo?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Primero, necesitas proteger tu lana. Transfiere tu dinero a una cuenta separada, de preferencia en otro banco, preferentemente hoy mismo. Segundo, necesitamos documentar todo oficialmente. Voy a preparar una declaración jurada con todo lo que me contaste. Tercero, y esto es muy importante, no puedes confrontar a tu marido hasta que tengamos un plan completo en acción. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Porque los hombres metidos en actividades criminales pueden ser peligrosos cuando sienten que los están descubriendo. Puede intentar intimidarte, puede destruir evidencia, puede hasta pelarse del país. Tiene pasaportes falsos, Rocío. Eso facilita mucho una fuga. Marisol se inclinó hacia adelante, sus manos tocando las mías. Necesitamos hacer esto bien, protegiéndote en cada paso. Asentí, sintiendo que las lágrimas finalmente empezaban a caer. Durante todo ese día horrible, me había mantenido fuerte, controlada. Pero ahí, en esa oficina segura, en presencia de alguien que realmente se preocupaba y quería ayudar, las barreras finalmente se derrumbaron. Marisol me pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras yo me recomponía. «Perdón», murmuré, secándome los ojos. «Es solo que todo esto es tan abrumador». «No tienes que pedir perdón», dijo ella gentilmente. «Estás lidiando con una traición a múltiples niveles, personal, financiera, legal. Cualquiera estaría devastado. Pero eres fuerte, Rocío. Llegaste hasta aquí, descubriste todo esto sola, viniste a buscar ayuda. Eso requiere muchos ovarios». Sus palabras me dieron un poco de consuelo, un poco de fuerza. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Ahora», dijo Marisol, abriendo su agenda, «vamos a agendar una cita para mañana con el penalista que te mencioné. Se llama licenciado Fernando Villalobos, es excelente. Mientras tanto, vas al banco hoy mismo, transfieres tu dinero y actúas normal en casa. ¿Puedes hacer eso?». «Puedo», respondí, más firme de lo que me sentía. Marisol sonrió, una sonrisa alentadora que me dio más confianza. «Perfecto. También voy a preparar algunos documentos preliminares para el divorcio, pero no vamos a meter nada todavía. Queremos tener todas nuestras piezas en su lugar antes de hacer cualquier movimiento». Anotó algo. «¿Dijiste que tienes fotos de todo lo que encontraste?». Le enseñé las fotos en mi celular. Marisol examinó cada una cuidadosamente, tomando más notas. «Perfecto. Esto va a ser crucial. Fuiste muy lista al documentar todo». Me devolvió mi teléfono. «Mantén ese respaldo en la nube, pero también mándame copias. Las voy a guardar en un archivo seguro aquí en el despacho». Pasamos una hora más discutiendo detalles, planeando estrategias, considerando varias posibilidades. Cuando finalmente salí de la oficina, a las 5 de la tarde, me sentía mentalmente agotada, pero también extrañamente más ligera. Ya no estaba sola en esto. Tenía aliados, gente competente ayudándome. Fui directamente a un banco diferente al que Rogelio y yo usábamos. Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre y transferí todo el dinero de mi cuenta vieja para allá. 50,000 pesos, no era mucho, pero era mío, era seguro, era un comienzo para reconstruir mi vida. Al llegar a casa, encontré a Rogelio ya ahí, lo cual era raro para esa hora. Mi corazón se disparó de inmediato, pero me forcé a parecer tranquila. «Llegaste temprano», comenté, quitándome los zapatos. «Se canceló la junta de la tarde», explicó él, sin levantar la vista de la tablet que sostenía. Decidí trabajar desde casa el resto del día. Estaba en el despacho, la puerta abierta, algo también inusual. «Voy a hacer la cena», dije, yendo a la cocina. Mis manos temblaban levemente mientras cortaba verduras, pero mantuve mis movimientos firmes, controlados. Tenía que actuar normal, no podía dar ninguna señal de que algo había cambiado.
Durante la cena, Rogelio estaba más platicador de lo normal. Comentó sobre el trabajo, sobre noticias que había leído, hasta me preguntó por mi día con más detalle del habitual. Cada pregunta me ponía más tensa, preguntándome si él sospechaba algo, si había notado algo fuera de lugar. «Fui al centro hoy», respondí casualmente. «Me encontré a una vieja amiga, comimos juntas, estuvo bueno echar el chisme». No era completamente mentira. Marisol era una vieja amiga, solo que no habíamos comido juntas. «Qué bueno», dijo Rogelio, pareciendo genuinamente interesado. «Deberías salir más, ver más gente. A veces pienso que te quedas muy aislada aquí en la casa». La ironía de sus palabras, él diciendo que yo debería tener más vida social mientras mantenía una vida entera secreta, casi me hizo reír. Después de cenar, él volvió al despacho. Lo oí hablando por teléfono, la voz demasiado baja para distinguir palabras, pero el tono sugería una conversación de negocios. Fui a la sala, fingí ver la tele mientras mi mente procesaba el día. La reunión con Marisol y el penalista mañana sería crucial. Necesitaba estar preparada, necesitaba contar todo de nuevo, necesitaba probar mi inocencia. Esa noche me acosté al lado de Rogelio otra vez, pero esta vez me sentía un poco menos indefensa. Tenía un plan, tenía ayuda, había dado los primeros pasos para protegerme. Todavía era aterrador, todavía dolía profundamente, pero al menos ya no estaba pasiva, esperando que las cosas me pasaran. Rogelio se durmió rápido, como siempre. Me quedé despierta más tiempo, observando las sombras que los árboles del jardín hacían en el techo, moviéndose suavemente con el aire. Mi jardín, el lugar que había sido mi santuario, mi refugio, ahora estaba contaminado por los secretos de Rogelio. Cada planta, cada flor, todo me recordaba lo que estaba enterrado ahí, lo que había descubierto. A la mañana siguiente, Rogelio salió temprano otra vez a la oficina. En cuanto lo oí salir, me levanté y empecé a prepararme para la reunión. Escogí ropa conservadora, quería causar una buena impresión al licenciado Villalobos. Desayuné café, pero apenas pude probar bocado. Tenía el estómago revuelto de nervios. Llegué al despacho de Marisol 15 minutos antes de la hora acordada. El licenciado Fernando Villalobos ya estaba ahí. Un hombre alto y flaco de unos 60 años, pelo completamente canoso pero postura derecha, ojos atentos detrás de unos lentes de armazón discreto. Me saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa profesional. La reunión duró casi 3 horas. Conté todo otra vez, con más detalles esta vez. El licenciado Villalobos hacía preguntas precisas, específicas, sobre fechas, horarios, cantidades exactas. Marisol estaba presente también, tomando notas adicionales, ocasionalmente añadiendo información desde el punto de vista del divorcio. «Señora Rocío», dijo el licenciado Villalobos cuando terminé. «Por lo que describe, su marido anda probablemente metido en lavado de dinero, posiblemente fraude, y ciertamente está cometiendo delito de uso de documentos falsos. Los puros pasaportes falsos ya son evidencia suficiente para una investigación policial». Sentí que se me caía el alma a los pies. Oír a un abogado penalista confirmar mis sospechas hacía todo más real, más aterrador. ¿Y yo? ¿Me pueden acusar de algo? «No si actuamos correctamente», respondió él. «Usted descubrió la evidencia, documentó todo, buscó orientación legal de inmediato. Eso demuestra buena fe. Voy a preparar una declaración para que la firme, estableciendo claramente cuándo descubrió todo y las acciones que tomó. Eso la protegerá legalmente». «Pero hay más», continuó Villalobos, inclinándose hacia adelante. «Necesitamos considerar ir a la policía con esta información. Usted está guardando evidencia de delitos. Si se descubre y usted no ha reportado, puede ser acusada de obstrucción de justicia o complicidad». El cuarto pareció dar vueltas. «Ir a la policía significa…» Empecé, pero se me quebró la voz. «Significa que su marido será arrestado, investigado, posiblemente procesado», completó Marisol suavemente. «Significa que todo saldrá a la luz públicamente. Significa el fin definitivo del matrimonio y probablemente un escándalo». Cerré los ojos, tratando de procesar.
Una cosa era saber en teoría que Rogelio tenía que enfrentar consecuencias por sus acciones, y otra muy diferente era ser yo la persona que lo entregara a las autoridades. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todas las mentiras y traiciones, seguía siendo mi marido de 28 años. Una parte de mí todavía se preocupaba, todavía me dolía pensar en verlo llevado esposado. «No tiene que decidir ahorita», dijo Villalobos, notando mi angustia. «Pero necesita decidir pronto. Cada día que pasa con usted sabiendo de estas actividades y no reportando aumenta su riesgo legal. Yo recomendaría que tuviera máximo una semana para tomar esta decisión». «¿Hay alguna otra opción?», pregunté, desesperada por una alternativa. Villalobos y Marisol intercambiaron miradas. «Técnicamente», dijo Marisol, «podrías simplemente pedir el divorcio sin mencionar los aspectos criminales, pero eso te dejaría vulnerable. Si las autoridades descubren sus actividades de otra forma y saben que tú sabías, te vuelves cómplice. Además, sin denunciar, no tienes cómo garantizar que no serás implicada en sus tranzas. Y está la cuestión moral», añadió Villalobos. «Si su marido está realmente involucrado en lavado de dinero, está facilitando otros crímenes. Narcotráfico, corrupción, quién sabe qué más. Permitir que esto continúe tiene implicaciones éticas». Sabía que tenían razón. Sabía que desde el punto de vista legal, moral y práctico, reportar a Rogelio a las autoridades era la única opción real. Pero el peso de esa decisión era aplastante. «¿Puedo tener unos días para pensar?», pedí. «Necesito procesar todo esto». «Claro», dijo Marisol, tocándome el brazo gentilmente. «Pero no te tardes mucho, Rocío, por tu propia protección». Villalobos asintió, y luego empezó a explicar el proceso de cómo se haría la denuncia cuando yo decidiera proceder. Salí de esa reunión sintiéndome como si cargara al pípila en la espalda. Manejé sin rumbo un rato, eventualmente parando en un parque. Me senté en una banca bajo un árbol y simplemente me quedé ahí, observando niños jugar, parejas caminando, gente viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Mientras más lo pensaba, más clara se hacía la verdad. No tenía realmente opción. Reportar a Rogelio era la única opción que me protegía legal y moralmente. La pregunta no era si lo haría, sino cuándo y cómo. Y antes de hacerlo, había una cosa que necesitaba: respuestas. Respuestas que solo Rogelio podía dar. Decidí que confrontaría a Rogelio esa noche. Ya no podía seguir fingiendo, ya no podía dormir a su lado sabiendo lo que sabía. Marisol había aconsejado esperar, pero yo no iba a poder. Necesitaba mirarlo a los ojos y oír la verdad, por más dolorosa que fuera. Regresé a casa al final de la tarde y empecé a prepararme. Guardé documentos importantes en una bolsa: mi pasaporte, acta de nacimiento, escrituras, pólizas de seguro. Puse la bolsa en la cajuela de mi coche, junto con una maleta pequeña con ropa y cosas esenciales. Si las cosas salían mal, si Rogelio reaccionaba mal, quería tener la opción de salir de inmediato. Preparé una cena sencilla, pero tenía el estómago tan revuelto que apenas probé bocado. A las 8 de la noche, Rogelio llegó. Se veía más tenso de lo normal. Había una rigidez en sus hombros que no estaba ahí antes. «Tenemos que hablar», dije en cuanto entró. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cargada de una determinación que no sabía que tenía. Rogelio se paró en seco, sus ojos encontrando los míos. Por un momento vi algo pasar por su cara. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Pero fue demasiado rápido para estar segura. «¿De qué?», preguntó, su voz cuidadosamente neutral. «De los secretos que estás guardando, del dinero enterrado en el jardín, de los pasaportes falsos, de las viejas». Cada palabra era una acusación, cada frase una revelación de que yo sabía. El color se le fue de la cara a Rogelio. Se quedó completamente inmóvil por varios segundos, y entonces, para mi sorpresa, sus piernas parecieron fallarle. Se apoyó en la pared, deslizándose hasta sentarse en el suelo, con la cabeza entre las manos. «¿Cómo te enteraste?», fueron las primeras palabras que salieron de su boca, tan bajas que apenas las oí. No hubo negación, no hubo intento de mentir o desviar.
Solo esa pregunta simple, cargada de derrota. ¿Eso importa? Respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. ¿Importa cómo me enteré o importa que durante 28 años me mentiste sobre quién eres realmente, sobre lo que realmente haces? Rogelio levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas. Nunca había visto a mi marido llorar en casi 3 décadas juntos. Rocío, yo nunca quise que supieras. Nunca quise embarrarte en esto. Entonces, es verdad. Aunque tenía todas las evidencias, una parte de mí todavía esperaba que hubiera alguna explicación inocente, alguna justificación que hiciera que todo tuviera sentido. Todo. El dinero, los documentos falsos, las actividades criminales, todo es verdad. Él asintió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Es verdad. Su voz era apenas un susurro. Pero no es lo que tú piensas, no completamente. Pues explícame, lo reté, cruzando los brazos. Explícame cómo cualquier parte de esto puede ser diferente de lo que parece. Explícame cómo puedes tener 5 identidades diferentes, lana escondida en nuestro jardín, y aún así no estar haciendo nada malo. Rogelio respiró hondo. Se pasó las manos por la cara. Cuando habló, su voz estaba más firme, más controlada. ¿Quieres saber la verdad? ¿La neta completa? Había un tono de desafío en sus palabras que no esperaba. Obviamente, respondí fríamente. Se levantó, caminó hacia la sala y se sentó en el sofá. Lo seguí, pero mantuve distancia, quedándome parada cerca de la puerta, manteniendo una ruta de escape por si las dudas. Todo empezó hace 15 años, comenzó él. La empresa donde trabajaba estaba teniendo broncas financieras, broncas gordas. Iban a quebrar, a correr a todo mundo. Yo tenía 37 años, Rocío. No tan joven para empezar de nuevo fácil, no tan viejo para jubilarme. ¿Y luego? Presioné cuando hizo una pausa. Y luego uno de los clientes me hizo una propuesta. Necesitaba a alguien para facilitar ciertas transacciones, mover dinero de una cuenta a otra a través de diferentes países. Al principio parecía relativamente inofensivo. Me convencí de que era solo aprovechar lagunas en el sistema, nada realmente ilegal. Lavado de dinero, dije sin rodeos. Estás describiendo lavado de dinero. Sí, admitió él, sin desviar la mirada. Con el tiempo me di cuenta perfectamente de lo que estaba haciendo. Pero para entonces ya estaba tan metido, ya había ganado tanta lana, que no pude parar. Y la gente para la que trabajaba no son del tipo que te dejan renunciar así nomás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de gente? Gente peligrosa, Rocío. Gente metida en negocios que ni quieres saber. Yo era solo una pieza pequeña en una máquina mucho más grande. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Los pasaportes falsos eran por protección. Si las cosas salían mal, si necesitaba desaparecer en FA, me darían una salida. ¿Y las mujeres? Pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. ¿Cómo encajan ellas en esta historia de supervivencia? Rogelio cerró los ojos. No hay excusa para eso. La traición fue puramente mi elección, mi debilidad. La soledad, la presión constante, vivir 2 vidas. Usé eso como justificación, pero no hay justificación. Te traicioné, Rocío, y no hay nada que pueda decir que arregle eso. Sus palabras, su confesión, deberían haber traído algún sentido de validación, alguna satisfacción por finalmente oír la verdad. Pero todo lo que sentí fue vacío, un vacío inmenso y doloroso, donde mi matrimonio solía estar. ¿Nunca pensaste en parar? Pregunté. En todos estos 15 años, ¿nunca pensaste en salirte de esa vida, en confesar, en empezar de nuevo honestamente? Todos los días, respondió él, su voz cargada de emoción. Todos los malditos días. Pero estaba atrapado, Rocío. Atrapado por el dinero, atrapado por el miedo, atrapado por las amenazas implícitas de que cosas malas pasarían si intentaba salir. Y cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía encontrar una salida.
Entonces, simplemente seguiste. Seguiste mintiéndome a mí, a todo el mundo, viviendo esa farsa. Sentí las lágrimas empezar a caer, finalmente lágrimas que había aguantado desde que empezó la confrontación. Te amo, Rocío. Las palabras salieron de su boca como una súplica desesperada. Sé que no parece, sé que mis acciones dicen lo contrario, pero te amo, siempre te amé. Tú eras la única parte real de mi vida, la única cosa buena y verdadera en todo este desmadre. No, dije firmemente, secándome las lágrimas. Tú no me amas. No puedes amar a alguien y mentirle todos los días durante 15 años. No puedes amar a alguien y ponerla en riesgo legal sin que ella sepa. No puedes amar a alguien y traicionarla repetidamente. Eso no es amor, Rogelio. Yo ni sé qué es, pero no es amor. Él bajó la cabeza, los hombros encorvados en derrota. ¿Qué vas a hacer?, preguntó bajito. Me voy a divorciar de ti, respondí, mi voz ganando fuerza. Y voy a ir a la policía. Voy a contar todo lo que descubrí. Su cabeza se levantó de golpe. Rocío, no, por favor, no entiendes el peligro. Esa gente, si descubren que fui expuesto, ellos van a ir tras cualquiera asociado conmigo, incluyéndote a ti. Entonces tal vez debiste haber pensado en eso antes de ponerme en esta situación, repliqué. Tuviste 15 años para tomar la decisión correcta. Ahora yo estoy tomando la mía. Por favor, se levantó, dio un paso hacia mí. Retrocedí instintivamente, mi mano yendo al teléfono en mi bolsa. Él se detuvo de inmediato, las manos levantadas en gesto de rendición. Por favor, Rocío, dame una semana, solo una semana para tratar de arreglar esto, para tratar de encontrar una forma de salir sin ponernos en peligro. Después de eso, haz lo que creas correcto. Consideré su petición. Una semana. 7 días. Marisol y el licenciado Villalobos habían dicho que tenía hasta una semana para decidir de cualquier forma. Una semana, acepté finalmente. Pero duermes en el cuarto de visitas a partir de hoy, y quiero saber exactamente qué estás haciendo, cada paso que tomes para tratar de resolver esto. Rogelio asintió vigorosamente. Sí, lo que tú quieras. Gracias, Rocío. Gracias por darme este chance. No respondí. Simplemente me di la vuelta y subí las escaleras, encerrándome en el cuarto. Oí a Rogelio moviéndose por la casa allá abajo, eventualmente subiendo las escaleras y yendo al cuarto de visitas en el otro extremo del pasillo. Atranqué una silla en la puerta de mi cuarto. Una precaución que nunca pensé que necesitaría tomar en mi propia casa. Me senté en la cama, el peso de la confrontación finalmente golpeándome con fuerza total. Un temblor recorrió mi cuerpo. Las lágrimas corrían libremente por mi cara. 28 años, 15 de ellos basados en mentiras completas. ¿Cómo iba a empezar de nuevo? ¿Cómo reconstruiría mi vida a los 55 años, sola, potencialmente en peligro por asociación con los crímenes de Rogelio? Pero a pesar del miedo, a pesar del dolor, sentí también algo más, una sensación de liberación, de finalmente ver la verdad, por más fea que fuera, de finalmente tomar el control de mi propia vida, de tomar decisiones basadas en lo que sabía que era correcto, no en lo que era cómodo o fácil. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Rogelio y yo vivíamos en la misma casa, pero en mundos completamente separados. Él pasaba horas encerrado en el despacho, haciendo llamadas en voz baja, trabajando frenéticamente en la computadora. Yo mantenía mi distancia, observando, esperando, preparándome para lo que vendría. Marisol llamaba todos los días para checar cómo estaba. Le conté sobre la confrontación, sobre la semana que le di a Rogelio. Ella no estaba feliz con mi decisión. Me alertó repetidamente sobre los riesgos, pero respetó mi elección. El licenciado Villalobos preparó todos los documentos necesarios para cuando decidiéramos proceder. La denuncia a la policía, las demandas de divorcio, todo listo para ser activado. En la 4ª noche después de la confrontación, Rogelio me buscó. Parecía haber envejecido años en solo unos días.
Tenía ojeras profundas, no se había rasurado, su ropa estaba arrugada. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, titubeante, parándose en la puerta de la sala donde yo estaba leyendo. Cerré el libro. Habla. Entró, pero mantuvo una distancia respetuosa. Conseguí un trato con la gente para la que trabajo. Voy a entregar todo lo que sé, nombres, cuentas, operaciones. A cambio, me van a poner en protección a testigos. A ti también, si quieres. Procesé sus palabras lentamente. ¿Vas a testificar contra ellos? ¿Contra criminales peligrosos? Es la única salida que veo, dijo él. La única forma de terminar esto sin que acabemos muertos. Los federales están investigando esta organización desde hace años. Mi información puede ayudarlos a tumbar todo, pero significa dejar todo atrás. Nueva identidad, nueva ciudad, nueva vida. ¿Quieres que vaya contigo?, pregunté incrédula. Después de todo lo que hiciste, ¿crees que simplemente voy a entrar en esa nueva vida contigo? No, respondió él rápidamente. No estoy pidiendo eso. Sé que perdí ese derecho, pero te estoy ofreciendo la opción de protección si tú quieres. Si eliges divorciarte de mí y seguir tu propio camino, lo voy a entender. Pero quiero garantizar que estés segura. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el jardín oscuro allá afuera, mi jardín, que nunca más sería el mismo para mí. ¿Cuándo va a pasar esto? En 3 días, los federales van a venir por mí. Me van a llevar para hacer la declaración. Después de eso, es reubicación inmediata. Tienes 3 días para decidir qué quieres hacer. Me volví para encararlo. Ya decidí. Me voy a divorciar de ti. Voy a testificar sobre lo que encontré si es necesario. Pero no voy a huir. No me voy a esconder. Voy a reconstruir mi vida aquí, con la verdad esta vez. Vi dolor cruzar su rostro, pero también algo que parecía respeto. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, dijo bajito. Más valiente, más honesta. Yo no te merezco, nunca te merecí. No, estuve de acuerdo. No me mereces. Él asintió, aceptando el veredicto. Hay dinero en una cuenta segura, limpio, no relacionado con nada ilegal. Es tuyo. Va a garantizar que estés bien económicamente. Y la casa, todo está solo a tu nombre. Me aseguré de eso hace años, por si algo salía mal. Al menos hice eso bien. No sabía qué decir. Parte de mí quería rechazar el dinero, no querer nada de él, pero la parte práctica reconocía que necesitaría recursos para empezar de nuevo. Gracias, dije finalmente, la palabra saliendo extraña. Lo siento mucho, Rocío. Se le quebró la voz. Siento mucho todo, por cada mentira, cada traición, cada momento en que elegí el camino equivocado. Te merecías mucho mejor. Sí, respondí simplemente. Me lo merecía. En los 3 días siguientes, me preparé metódicamente para mi nueva vida. Firmé los documentos de divorcio que Marisol preparó. Di mi declaración a los agentes federales que vinieron discretamente a la casa. Empaqué las cosas de Rogelio y las dejé en el cuarto de visitas. Él se llevaría muy poco a su nueva vida. La mañana en que los federales vinieron por él, Rogelio y yo nos quedamos frente a frente en la entrada por última vez. Había tanto que podría decirse, tanto que se quedaría para siempre sin decir. Sé feliz, dijo él finalmente. Encuentra a alguien que te merezca, que te trate como siempre debiste haber sido tratada. Cuídate, respondí. Era todo lo que podía ofrecer. Y entonces se fue. Una camioneta negra discreta, agentes federales de civil, y el hombre con quien pasé 28 años de mi vida desapareció, probablemente para siempre. Me quedé ahí en la puerta por mucho tiempo después de que la camioneta desapareció al dar la vuelta en la esquina. Entonces, lentamente, cerré la puerta, le puse llave y me volví para encarar mi casa, ahora verdaderamente solo mía. En las semanas que siguieron, gradualmente empecé a reconstruir. Cambié muebles, repinté paredes, transformé el despacho de Rogelio en un taller de pintura. Y el jardín, mi amado jardín que había sido contaminado por los secretos, decidí rehacerlo por completo. Cavé cada cantero, quité cada planta que estaba ahí durante la era Rogelio.
Planté nuevas flores, nuevos árboles, creé un espacio completamente nuevo. Fue una friega física para una mujer de mi edad, pero cada momento de esfuerzo era catártico, terapéutico. Doña Chole se convirtió en una amiga de verdad. Tomábamos café juntas regularmente, platicábamos sobre nuestras vidas, compartíamos los dolores y esperanzas de los nuevos comienzos tardíos. Yo la ayudaba económicamente cuando podía, no por lástima, sino porque nos volvimos genuinamente importantes la una para la otra. «Te ves diferente», comentó ella en uno de esos cafés, algunos meses después de que todo terminara. «Más ligera, como si te hubieras quitado un peso que cargabas hace años». «Me lo quité», estuve de acuerdo, sonriendo. Me quité 28 años de mentiras y volví a ser yo misma, o tal vez por primera vez. Miré por la ventana hacia mi jardín renovado, flores de colores bailando con la brisa. Ya no era un lugar de secretos enterrados, sino un espacio de nuevos comienzos, de crecimiento, de posibilidades. Tengo 55 años. Por los estándares sociales, debería estar pensando en la jubilación, en bajar el ritmo, en aceptar que los mejores años ya pasaron. Pero descubrí que la vida no termina solo porque llegaste a cierta edad o pasaste por ciertas pruebas. Volví a estudiar. Me inscribí en un curso de historia del arte que siempre quise hacer. Hice nuevos amigos, desarrollé nuevos hobbies, exploré partes de mí misma que habían quedado dormidas durante años de vivir a la sombra de los secretos de Rogelio. Hay días gachos, claro, momentos en que la soledad pega, cuando la traición todavía duele, cuando me pregunto si podría haber visto las señales antes, si podría haber cambiado algo. Pero luego recuerdo que las decisiones de Rogelio fueron suyas, no mías. Mi única responsabilidad ahora es para conmigo misma, vivir auténticamente, honestamente, valientemente. Nunca más supe de Rogelio. Está en algún lugar bajo una nueva identidad, viviendo una nueva vida. Espero que sea una vida mejor, más honesta que la que vivió conmigo. Pero principalmente, no pienso mucho en él. Ese capítulo está cerrado. Hay un dicho que dice que la verdad libera. Durante mucho tiempo, viví en una mentira cómoda, protegida por la ignorancia. Cuando la verdad finalmente salió a flote, dolió más que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero ese dolor fue el precio de la libertad. Ahora, cuando miro mi jardín, veo solo belleza. Cuando miro mi futuro, veo posibilidades. Y cuando me miro al espejo, veo a una mujer que sobrevivió a lo impensable y salió más fuerte. Tengo 55 años y mi vida apenas empieza. Si les latió esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué les pareció. Y si quieren apoyar aún más nuestro trabajo, consideren hacerse miembros del canal. Tendrán acceso a contenido exclusivo y ayudarán a crear más historias como esta. Ahí nos vidrios.